I really hope at the end of this hour Realmente espero que al final de esta hora that we will have time for questions. podamos dedicarle un tiempecito a las preguntas, We have gone right up to the end, the first 2 hours, porque hemos ocupado todo el tiempo de las primeras 2 horas but I think we will have time in this hour, and I really hope you've written down your questions y creo que tendremos tiempo so that we can have a chance to discuss them. y espero que hayan escrito sus preguntas para que tengamos tiempo para poder discutir. All right, now in Lecture 7, we commence dealing with what I will call the coming of the kingdom. La lección 7 es la introducción a la sección número 3 llamado La venida del reino. First of all, we come to the coming of the kingdom introduced. Entonces lo primero que vamos es hablar de la introducción a la venida del reino. And here I want to deal with a couple of introductory matters. Y aquí quiero hablar con unos asuntos introductorios. We'll deal with the importance of the kingdom, Hablaremos de la importancia del reino, the concept of the kingdom, el concepto del reino and the treatment of the kingdom. y el carácter del reino. Now, first of all, the importance of the kingdom. Así que en primer lugar, tratemos con la importancia del reino. It's been my purpose in this course to build our understanding El propósito de este curso, de este módulo, es aumentar el entendimiento of the structure of biblical eschatology de la estructura bíblica escatológica and what is central in biblical thought. en lo que es el centro del pensamiento bíblico sobre este tema. There should be no doubt that the coming of the kingdom is central in biblical thought. Así que no debemos tener duda de que la venida del reino es céntrico en lo que es el pensamiento bíblico. And in fact, as one scholar remarks, Es más, como mencionó un teólogo, the Bible might even be entitled a la Biblia se le podría cambiar el título y ponerle The Book of the Coming of the Kingdom of God. el libro de la venida del reino de Dios. The coming of the kingdom of God La venida del reino de Dios and the broader concept of the universal reign of God y el concepto más amplio que es el reino universal de Dios permeates the scriptures permean todas las escrituras and arguably is the very theme of scriptures. y podríamos argumentar que es el tema central de las escrituras. In fact, this is interesting from the standpoint of Reformed theology Y es interesante cuando uno lo ve desde el punto de vista de la teología reformada, because in a certain sense it means that the sovereignty of God is the very theme of scripture. porque en cierto sentido declara que la soberanía de Dios es el tema central de las escrituras. But now we must come to the concept of the kingdom. Pero consideremos ahora el concepto del reino. One's concept of the kingdom will influence his understanding in many ways. El concepto del reino puede influenciar tanto el entendimiento en muchas maneras. And so we must review some of the basic biblical tensions Así que por lo tanto debemos repasar ciertas tensiones bíblicas which must be held together in order to have a balanced concept of the kingdom. que deben mantenerse unidas para nosotros poder mantener el balance o la unidad. First of all, we must ask ourselves about the definition of the kingdom. En primer lugar, ¿cuál es la definición del reino? Or the kingdom, reign or realm. ¿El reino es el reino o el ámbito? The kingdom of God is primarily God's royal sovereignty. El reino de Dios es primordialmente la soberanía real, o sea, de rey de Dios. It is his reign and only secondarily a realm over which he rules. En primer lugar es su reino y solo secundariamente es el ámbito que él gobierna. Reign, not realm, is the fundamental meaning of the biblical words for kingdom. Así que reinado más que ámbito es el significado fundamental. I think you should define realm. See, I'm going to. In English, when we think of a kingdom, En inglés, cuando hablamos de reino, we usually think of a piece of real estate or someplace in geography. por lo general lo asociamos a un pedazo de bienes raíces, o sea, a un
terreno, a una geografía. the kingdom of England, Por ejemplo, el Reino Unido or some other place in our planet. o algún otro lugar en nuestro planeta. But what I'm saying is this: Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. God's kingdom is not so much a place, but his own reign over us. Así que cuando hablamos del reino de Dios, no estamos tanto hablando de un lugar, sino más bien de su gobierno sobre nosotros, de su reino sobre nosotros. The proper analogy for the kingdom is not a piece of real estate, Así que una analogía apropiada que represente el reinado de Dios no es tanto un pedazo de terreno, but a throne. sino más bien es mejor ilustrado por un trono. When those who wrote the Bible thought of a kingdom, Cuando aquellos que escribieron la Biblia They didn't- pensaban sobre el reino, they did not think of a piece of real estate, en su mente no estaba presente un terreno en específico, but of a king reigning on his throne. sino más bien de un rey sentado en su trono. The basic biblical meaning of kingdom in the Bible can be seen in Psalm 103:19. El Salmo 103, verso 19, nos puede dar una definición o una ilustración de lo que significa reinado en las Escrituras. And Lewis, read this for us. Vamos a leerlo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. You see how throne and kingdom are parallel. Noten cómo reino y trono aquí son utilizados como paralelos. And of course, it is not a piece of real estate that rules over all, Y así que no es un pedazo de terreno, no es un terreno que domina sobre todos, but a king on his throne who rules over all. sino un rey sobre su trono que domina sobre todos. So the word kingdom in the Bible can often mean sovereignty. Así que la palabra reino en las Escrituras muchas veces significa soberanía, A king's sovereign reign. la soberanía de un rey. And in many places, this is the meaning. En muchos lugares este es el significado. Compare Psalm 145, 11 to 13, Comparen al Salmo 145 versos 11 al 13, Matthew 3:2 and verses 7 to 12, Mateo 3:2 y los versículos 7 al 12, Matthew 12:28 in its context, Mateo 12:28 y el contexto, Mark 9:1, Marcos 9:1, John 18:36, Juan 18:36 1 Corinthians 4:20. y 1 Corintios 4:20. The idea of reigning or sovereignty is the root meaning of the biblical words for kingdom. Así que la idea de soberanía en el reino es el significado fundamental de reino. This does not mean, however, that the word kingdom never refers to a realm over which a king rules. Esto no quiere decir que la palabra reino nunca signifique el ámbito o la geografía, el terreno donde el rey gobierna. By derivation, the word does come to mean the realm or sphere over which God reigns. Por implicación, la palabra también se refiere a la esfera o el ámbito donde Dios gobierna. Think of a tree trunk with several branches growing from it. Ilustrémoslo con un árbol que tiene un tronco central y muchas ramas. The trunk is the idea of reigning. El tronco es la idea de reinar. The branches are the secondary meanings derived from this root. Las ramas son los significados secundarios que surgen del significado principal. When kingdom refers to a realm, Cuando reino se refiere a un ámbito, this is a secondary and derived meaning. se refiere de manera secundaria o de manera derivada. And so the realm in question over which God reigns Así que el ámbito sobre el cual Dios gobierna is not always the same. no es siempre el mismo. Sometimes God is said to reign over those who are saved. A veces se dice que Dios reina sobre los que son salvos. And so the kingdom is the sphere of salvation. Así que el reino es la esfera o el ámbito de la salvación. But in other passages, God is said
Christ is said to reign over the world. Pero en otros pasajes se nos dice que Cristo, que Dios reina sobre el mundo. And in some sense, the unconverted are in his kingdom then. Así que en cierto sentido los incrédulos pertenecen a su reino también. Matthew 13:41 reads, Mateo 13:41 nos dice, "The Son of Man will send forth his angels, Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles and they will gather out of his kingdom all stumbling blocks y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo and those who commit lawlessness." y a los que hacen iniquidad. So sometimes the kingdom is the sphere of salvation, Así que a veces el reino es la esfera de la salvación, sometimes it's the whole world, a veces todo el mundo, and this can be possible because this is a secondary meaning. y es posible porque es un significado secundario. The fact that the idea of the reign or sovereignty of God is the fundamental meaning of the kingdom is very significant. Así que es muy importante tener en cuenta que el significado principal del reino de Dios es su gobierno soberano. It means that the sovereignty of God is a central concept of biblical revelation. Que la soberanía de Dios tiene un lugar central en la revelación bíblica. And I've tried to illustrate the meaning of the word kingdom in the diagram you have in your notes. Y el diagrama que está en sus notas, que es bajo concepto del reino, es una ilustración para tratar de explicar lo que significa reino bíblicamente. But now we must come to another matter with regard to the concept of the kingdom. Ahora vayamos a otro asunto sobre el concepto del reino. And here the question is, the kingdom eternal or eschatological? La pregunta aquí es, ¿el reino es eterno o escatológico? Here we address the question, how can we speak of the coming of the kingdom En otras palabras, nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos hablar de la venida del reino when the Bible teaches that God has always reigned over everything? cuando la Biblia nos enseña que Dios siempre ha sido el rey sobre todas las cosas? How can God's kingdom come ¿Cómo es que venga tu reino when he has always been sovereign? cuando Él siempre ha sido soberano? Well, two balancing statements must be made here to bring out the whole of the Bible's teaching. Bueno, tenemos que dar dos declaraciones de balance para mostrar toda la enseñanza de Dios. First of all, we must say that God's kingdom is eternal. En primer lugar, sí, afirmamos que el reino de Dios es eterno. God has always reigned over all things. Dios siempre ha reinado sobre todas las cosas. This is the message of Psalm 103:19, Es el mensaje de Salmo 103:19, which was cited earlier, el cual leímos anteriormente, and it is also the message of Daniel 4:34 to 36, y también el mensaje de Daniel 4, versículo 34 al 36, which Luis will now read for us. que vamos a leer ahora Daniel 4, 34 al 36. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Here Nebuchadnezzar confesses that God has always been king. Aquí Nabucodonosor confiesa que Dios siempre ha sido rey. He was king when Nebuchadnezzar wrote these words in the Old Testament. Dios era el rey cuando Nabucodonosor escribió estas palabras en el Antiguo Testamento, He had been king from all eternity, y había sido rey desde toda la eternidad, and he would be king forever. y será rey para siempre. And if you want more of this kind of thing, compare Daniel 6:26 to 28. Y si quieren más de esto, compárenlo con Daniel 6, del versículo 26 al 28. But what does this eternal reign of God imply? Pero ¿qué implica que el reino de Dios es eterno? Four things at least. Por lo menos 4 cosas. One, Primero,
God has always possessed the royal right to all his creatures' allegiance. Dios siempre ha poseído el derecho por realeza o el derecho real de la sumisión de todas sus criaturas. 2, God as sovereign creator has always possessed the omnipotence to maintain his rights. Dios, como el creador soberano, siempre ha mantenido la omnipotencia para sujetar su creación. 3, God has always maintained these rights in heaven, the throne of the universe. Tercer lugar, Dios siempre ha mantenido el derecho al trono en el cielo, al trono del universo. And 4, God has always exercised a royal providence Y cuarto, Dios siempre ha ejercitado una providencia real so that everything occurs through and in accordance with his royal purpose and decree. para que todo suceda a través y según su propósito y decreto como rey. So God's kingdom is eternal. Así que sí, el reino de Dios es eterno And the Bible teaches this so clearly. y las escrituras lo enseñan claramente. And yet Jesus taught us to pray, Pero al mismo tiempo Jesucristo nos enseñó a orar, thy kingdom come. venga tu reino. Well, how can God's kingdom come if it's always been here? ¿Cómo puede venir el reino si siempre ha estado aquí? So we must see that there is a different idea of kingdom here. O sea que debemos entender que hay también otro significado al reino. The kingdom of God is the eschatological goal of history. El reino de Dios es la meta escatológica de toda la historia de la humanidad. Daniel 2:44. Daniel 2:44. In the days of those kings, the king of heaven will set up a kingdom which will never be overturned. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Zechariah 14:9. Zacarías 14:9, In that day God will be king over all the earth. donde leemos, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. And so the kingdom is the goal of history and not simply an ever-present reality. Así que en este sentido el reino es la meta de toda la historia y no solamente una realidad siempre presente. The coming of the kingdom in this sense Así que la venida del reino en este sentido results in the defeat of the enemies of God and the salvation of the world. viene como resultado de vencer al enemigo de Dios y salvar al mundo. 1 Corinthians 15:21 to 28. Primera los Corintios 15, versículo 21 al 28. But there's a third thing in the concept of the kingdom we must consider. Pero hay algo en tercer lugar que debemos considerar sobre el concepto del reino. We must think of the coming of the kingdom, past or future. Cuando hablamos de la venida del reino, debemos pensar en el pasado o en el futuro. Has the kingdom already come, ¿Ya vino? ¿Ya el reino vino or has it not yet come? o no ha venido todavía? Here, of course, we're thinking of the eschatological kingdom. Claro, ya cuando hablamos aquí de reino, estamos refiriéndonos al reino escatológico. And here again, we must make two balancing statements Aquí también hay que dar dos declaraciones de balance, if we are to be biblical. si es que queremos ser bíblicos. The coming of the kingdom is yet future and awaits the return of Christ in glory. Las dos declaraciones son, primero, la venida del reino es futura y está en espera del regreso de Cristo en gloria. Matthew 5:3, Mateo 5:3, Matthew 5:10, 5:10, Matthew 5:20, 5:20, Matthew 7:21, 7:21, Luke 21:31, Lucas 21:31, Luke 22:15 and 16. Lucas 22:15 al 16, Mateo 5:20 vamos a leer. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Here is a clear reference to the future coming of the kingdom of heaven. Aquí hay una referencia
a la venida futura del reino de los cielos. The practical obedience of Christ's disciples La obediencia práctica de los discípulos de Cristo must surpass that of the scribes and Pharisees, debe ser superior a la de los escribas y fariseos, or they will not enter the kingdom of heaven. o si no, no podrán entrar al reino de los cielos. Or Matthew 7:21. O Mateo 7:21. Read that one. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entering the kingdom of heaven is in one sense future. Así que entrar al reino de los cielos en cierto sentido es futuro. And so but at the same time, the scriptures make clear that the coming has already taken place and the kingdom is a present reality. Pero al mismo tiempo las escrituras nos enseñan claramente, por otro lado, que el reino ya ha ocurrido y es presente. This is the more surprising fact, Y esta es una realidad que tal vez nos sorprende. and this is the more debated issue. Y es el asunto donde también hay más discusión. Yet the scriptures are plain in their teaching. Pero creo que también las escrituras son claras en esta enseñanza. Alongside of the future coming of the kingdom, O sea que paralelo a la venida futura del reino, the New Testament teaches that the kingdom has come in Jesus Christ. el Nuevo Testamento nos enseña que el reino también ha venido en la persona de Jesucristo. There are the following lines of evidence. Veamos las siguientes líneas de evidencia. The defeat of Satan means the presence of the kingdom. El vencimiento de Satanás significa la presencia del reino. Matthew 12:28 and 29. Mateo 12, 28 y 29. If I, by the finger of God, cast out demons, Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, then the kingdom of God has come upon you. ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. The preaching of the kingdom means the presence of the kingdom. La predicación del reino también hace referencia a la presencia del reino. Luke 16:16 Lucas 16, 16 and Matthew 11:11 to 14. y Mateo 11 del 11 al 14. After John the Baptist, the law is over and the kingdom is preached. Después de Juan el Bautista, la ley ha llegado a su fin y el reino es anunciado. The entering of the kingdom means the presence of the kingdom. La entrada al reino se refiere o hace referencia también a la presencia del reino. Matthew 23:13 Mateo 23, 13 says that the scribes are preventing those who would enter the kingdom. nos dice que los escribas y fariseos estaban cerrando el reino de los cielos delante de los hombres, estaban siendo un obstáculo para que los hombres no entraran al reino de los cielos. And Mark 10:15. Y Marcos 10, 15 también. And the presence of the king means the presence of the kingdom. También la presencia del rey significa la presencia del reino. Matthew 21:4 and 5 Mateo 21, versículos 4 y 5. and John 18:36. Y Juan 18, 36. The implication of John 18:36 is interesting. Please look at it. Vayamos a Juan 18, 36 para ver la implicación que es bastante interesante. My kingdom is not of this world. Mi reino no es de este mundo. My kingdom is not of this realm, at the end of the verse. Y al final del versículo dice, pero mi reino no es de aquí. But it is a present reality because it is. Pero es una realidad presente porque dice es. Lo único que no es de aquí, es de otro lugar. The preaching of the apostles attests the presence of the kingdom. La predicación de los apóstoles también testifican a la presencia del reino. Romans 14:17. Romanos 14, 17 The kingdom of God is not eating and drinking, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Those things that Christians presently enjoy. Aquellas cosas que los cristianos en el presente pues disfrutan.
And compare 1 Corinthians 4:19 through 21, También compara en 1 Corintios 4 del 19 al 21, Hebrews 12:28, Hebreos 12, 28 and Colossians 1:13. y Colosenses 1, 13. He delivered us from the kingdom of darkness Él nos libró del reino de las tinieblas and transferred us into the kingdom of his dear Son. y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. He already transferred us into the kingdom, Ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. and so the kingdom must already exist. Por lo tanto, el reino ya debe existir. And finally, the enthronement of the king means the presence of the kingdom. También la Not exactly. but La colocación del rey en el trono se refiere a que ya hay un reino. Ephesians 1:20-23, Efesios 1, del 1 al 23, Acts 2:29-36. y Hechos 2, 29 al 36. Acts 2 is interesting in particular Y Hechos 2 es particularmente interesante because it says that when the Holy Spirit looked ahead and spoke of the resurrection of Christ, porque dice que cuando el Espíritu Santo, viendo hacia el futuro o profetizó sobre la resurrección de Cristo, he spoke of the time when God would seat one of David's sons on his throne. hacía referencia a cuando Dios sentaría a un hijo de David en su trono. Acts 2:30 and 31. Versículos 30 y 31 de Hechos 2 And so, because he was a prophet dice, pero siendo profeta and knew that God had sworn to him y sabiendo que con juramento Dios le había jurado with an oath to seat one of his descendants que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría on his throne, al Cristo he looked ahead and spoke of the resurrection of Christ. para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. By his resurrection, Christ was seated on the throne of David. Así que a través de la resurrección o por medio de la resurrección, Cristo se sentó en el trono de David. Now, many false theories with regard to the kingdom of God Muchísimas teorías falsas en relación al reino de Dios have in common that they misunderstand or ignore tienen como punto común que malentienden o ignoran the biblical distinction between the present and future comings of the kingdom. las distinciones bíblicas entre el reino presente y el reino por venir. Some distinguish the kingdom of God and the kingdom of heaven. Algunos lo que hacen es que distinguen el reino de Dios y el reino de los cielos. There is no biblical evidence for such a distinction, Pero no existe evidencia bíblica para apoyar tal distinción. and it forgets that heaven is a figurative way of referring to God. Y se olvida que cielos es una manera figurada de referirse a Dios, Matthew 23:22. como en Mateo 23, 22. And it neglects the parallels of Scripture that use the two phrases Y interchangeably. se olvida de aquellos pasajes donde se utilizan de manera intercambiable estos dos términos. Matthew 4:17 speaks of the kingdom of heaven. Por ejemplo, en Mateo 7:14 habla del reino de los cielos Its parallel, Mark 1:15, speaks of the kingdom of God. y en Marcos 1:15, que es el pasaje paralelo, dice el reino de Dios. Some think of the kingdom as exclusively future, Algunos consideran el reino como algo exclusivamente futuro, but the evidence makes clear that the kingdom is a present reality. pero la evidencia nos muestra que también el reino es una realidad presente. Some have spoken of the kingdom as exclusively a present reality, Algunos hablan del reino como exclusivamente algo en el presente, but this view also misses the balance of Scripture. pero también cuando se habla del reino solo en el presente es desbalanceado. And taken to an extreme, it denies a central element in the teaching of the Bible. Es más, si se lleva al extremo, pues niega un elemento central del Evangelio, That the coming of the kingdom will be in supernatural power at the second coming. que la venida del reino vendrá en poder sobrenatural con la segunda venida. Some have thought that the kingdom was postponed. Otros piensan que el reino fue pospuesto.
because the Jews rejected their Messiah. porque los judíos rechazaron al Mesías. But such language entangles itself in many questions Pero tal lenguaje se enreda con muchas preguntas about the sovereignty of God and the necessity of the work of Christ. sobre la soberanía de Dios y la necesidad de la obra de Cristo. It also misses the fact that God's reaction to the unbelief of the Jewish nation También se olvida del hecho de que la reacción de Dios a la incredulidad de la nación judía is not to postpone the kingdom, no fue posponer el reino, but to transfer the kingdom. sino transferir el reino. Matthew 21:43 declares, Mateo 21:33 nos declara, "The kingdom of God will be taken away from you." diciendo, what's the passage? Matthew 21:43. A Mateo 21:43 nos dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros "And be given to a nation producing the fruit of it." y será dado a gente que produzca los frutos de él. Some have admitted that in some sense Christ is already king on the throne of God, Algunos admiten que en cierto sentido Cristo ya es rey en el trono, but they have denied that he is on the throne of David. pero niegan que ocupe el trono de David. But this view involves an unbiblical distinction between the throne of God and the throne of David. O sea, que ocupe el trono de Dios y no del David, lo cual hace una distinción que no es bíblica entre el trono de Dios y el trono de David. In the Davidic covenant, God adopted David's sons as his own sons. En el pacto de Dios con David, Dios adoptó al hijo de David como hijo de él. 2 Samuel 7:14. Segunda de Samuel 7:14. There is therefore no distinction between the throne of God and the throne of David. Por lo tanto, no existe distinción entre el trono de Dios y el trono de David. What was this, Samuel? 2 Samuel 7:14. Segunda de Samuel 7:14 fue el pasaje que yo mencioné. There is no distinction between the throne of God and the throne of David's greater son. Así que no hay una distinción. King on the throne of God, Algunos admiten que en cierto sentido Cristo es rey sobre el trono de Dios, but deny that he is on the throne of David. pero niegan que ocupe el trono de David. This view involves an unbiblical distinction between the throne of God and the throne of David. Y este punto de vista hace una distinción que no es bíblica entre el trono de Dios y el trono de David. The thrust of the Davidic covenant Porque según el pacto de Dios con David, is that God adopted David's sons as his own sons, Dios adopta los hijos de David como sus hijos. is because they were sons of God in this small sense, Así que en un sentido pequeño de que eran hijos de Dios, that they could rule God's people. podían gobernar el pueblo de Dios. Compare 2 Samuel 7:14. Y ahí mencionamos a 2 de Samuel 7:14. There is no distinction between the throne of God and the throne of David's greater son, No hay una distinción entre el trono de Dios, and the New Testament explicitly asserts that by his resurrection, Jesus has taken his seat on the throne of David. no hay una distinción entre el trono de Dios y el trono del mayor de los hijos de David, y más aún en el Nuevo Testamento se nos dice que por la resurrección Cristo ocupa el trono de David. Acts 2:30 and 31. Hechos 2, 30 y 31. Now, as we deal with the kingdom of God in the following lectures, Al tratar el tema del reino de Dios en las lecciones siguientes, the treatment of the kingdom will follow 3 points. el tratamiento del reino seguirá un esquema de 3 puntos. We will look at the coming of the kingdom revealed in parables. We will treat the coming of the kingdom under 3 headings. Trataremos entonces la venida del reino bajo 3 encabezados. The coming of the kingdom revealed in parables, Matthew 13. La venida del reino como se nos revela en las parábolas, Mateo 13. The coming of the kingdom proclaimed in prose or ordinary language, 1 Corinthians 15. La venida del reino en la prosa, o sea, en lenguaje ordinario, en 1 Corintios 1 Corinthians 15. 1 Corintios 15. And then the coming of the kingdom seen in vision, Revelation 20. Y luego la venida del reino en visión, Apocalipsis 20.
Well, that concludes this lecture. I think we have some minutes for questions. Thank you for being so patient. Eso le pone fin a esta lección y ahora sí tenemos tiempo para cualquier comentario o pregunta. Mi pregunta va relacionada a tratar de establecer una más clara diferencia entre lo que es el reino de Dios, que es eterno, y el escatológico. Si el concepto del reino es en esencia la soberanía de Dios, entonces se decía en un momento que la meta del reino de Dios escatológico es vencer a sus enemigos y la salvación del mundo. Pero ambas cosas están sucediendo en parte ahora. Se refiere a que será completado y esa es la meta del reino escatológico. That's right. I mean by saying that it's the goal that it will be completed then. Redemption is the work of the kingdom, and insofar as redemption is going on now, that work is being achieved. But God is king over the world even before that, in the sense of being sovereign. But the sovereign king has been sinned against, and even though his providence rules, his great purposes will only be achieved for peace and righteousness and salvation by the coming of the kingdom. Does that help? Well, I haven't translated yet. El punto es que la meta del reino se refiere, claro, a cuando se complete los propósitos del reino, o sea, la redención siendo el propósito del reino. El Dios eterno soberano ha sido ofendido, han pecado contra ese Dios, y aunque su voluntad se cumple, sus propósitos no son completados hasta que su reino escatológico sea completamente revelado. What we'll see in 1 Corinthians 15 is that Christ is already sitting on his throne, defeating his enemies. The kingdom is already coming, but it will come perfectly in the last day. Lo que veremos en 1 Corintios 15, que ya Jesucristo está sentado en su trono, Él está logrando sus propósitos, pero no es hasta la venida del reino escatológico cuando el propósito es perfeccionado o completado. Otra pregunta? Al citar Hebreos 6, del 4 al 6, que se habló de la influencia de los poderes del siglo venidero, la palabra poderes, dijo el pastor Waldron, se refiere más bien a una palabra como técnica relacionada con el asunto de los milagros. Yes. Entonces mi pregunta es, ¿significa eso que los milagros de Jesús tenían un sentido escatológico? Yes, it does mean that. The miracles of Jesus were intended to show that he was the king and that the kingdom was coming. And so they Sí tenían un sentido escatológico. Los milagros de Jesús tenían como propósito mostrar que Él era el rey y que su reino venía. And so when Jesus did these miraculous signs, wonders, and powers and works, he was showing that he was the king. And when the apostles did them, they were showing that they were preaching the gospel of the kingdom. Así que los milagros de Cristo estaban probando que Él era el rey, y cuando los apóstoles hacían milagros estaban probando que eran sirvientes de ese rey. Sí, pero yo me refiero en el sentido también de que si los milagros, tanto en el rey como en los apóstoles, como súbdito del rey, era indicando cómo sería la vida en la posesión del reino. The coming of the kingdom will mean the entire defeat of the effects of sin and the health and power and glory of the entire world. Así que sí, la venida del reino va a significar el vencimiento completo de los resultados y la consecuencia del pecado, la salud, el poder y la prosperidad que vienen con ese nuevo rey. Hablando con relación a los perdidos, en algunos textos se habla del castigo eterno, pero en otros textos habla de la destrucción eterna.
Y ese término, destrucción eterna, es usado por algunos de manera errónea, queriendo significar que van a ser destruidos y van a dejar de existir o aniquilados. La raíz del original, cuando usa destrucción, ¿podría aclararnos en ese término? I think it can. The meaning of destruction can be rendered this way: to ruin something. La definición de destrucción puede ser arruinar algo. To destroy something is not simply to make it go out of existence, Destruir no solamente significa, o no solamente puede significar sacar de existencia, but to ruin something completely. sino también puede significar arruinar algo completamente. When we think of the destruction of the wicked, we should not think of their going into non-existence. Así que cuando pensemos en la destrucción de los impíos, no pensemos que ellos van a pasar a un estado de no existencia. And when we think of the destruction of the world, we should not think of it being annihilated, Y también cuando se habla de la destrucción del mundo, no pensemos tampoco que el mundo va a dejar de existir, but completely ruined in its present form, sino que va a ser arruinado en su estado presente, and then emerging out of its ashes in a new heavens and new earth. y de sus cenizas saldrá nuevos cielos y nueva tierra. The biblical idea of destruction has nothing to do with annihilation or non-existence. Así que el sentido bíblico de la palabra destrucción no tiene nada que ver con dejar de existir. And when we look at the doctrine of eternal punishment, we will see this. Cuando consideremos la doctrina del castigo eterno, pues veremos eso. Hay una teología de los católicos, por ejemplo. Ellos establecen o piensan que cuando una persona muere pasa a un estado de reposo, porque ellos creen que como hay un solo juicio, por ejemplo el juicio final, cuando Cristo venga, ellos dicen, entonces cuando una persona muere, hay un juicio inmediato o son dos juicios, porque si es uno, ¿qué pasa con la persona cuando muere? Si es incrédulo. That's an excellent question. Of course, they're partly right. Es una pregunta excelente y en parte tienen razón. The final condition and location of both the wicked and the righteous is a result of the final judgment. El lugar final donde estarán tanto el justo como y el lugar final donde estarán los injustos se determinará en el futuro. But the condition of the righteous and the wicked in the intermediate state Pero la condición del justo y del malvado en el estado intermedio, I mean the state between death and resurrection, lo que le llamamos el estado intermedio es el estado entre la muerte y la resurrección. anticipates the final state. Es una anticipación del estado final. So in the intermediate state, the wicked souls are punished, Así que en el estado intermedio, el alma del malvado es castigada. the Bible speaks of this as being kept in a prison waiting for the day of judgment. La Biblia se refiere a este estado en prisiones esperando el día de juicio. See 2 Peter 2, verses 4 to 9. Segunda de Pedro 2, versículos 4 al 9. So the spirits of the wicked are held in prison for the day of judgment. Así que los espíritus de los malvados están en prisión esperando el día de juicio. They are already undergoing punishment, Ya están siendo castigados, but not the punishment they will receive in the lake of fire, pero no el mismo castigo que recibirán en el lago de fuego, because now they only have souls, porque ahora mismo solo son almas, but then they will have both souls and bodies. pero en aquel momento tendrán cuerpo también. It is similar for the righteous. Y lo mismo es para los justos. The rest we enjoy when we die El reposo que disfrutamos después de la muerte anticipates the blessedness of the eternal state, anticipa las bendiciones del estado eterno, but it's not perfect yet, pero no es perfecto, because we still wait to have our bodies and to be blessed both in body and soul. o no es completo porque nuestras almas todavía están en espera del cuerpo resucitado. I hope we can get to it, but there are 2 lectures on heaven and hell in which I would answer all your questions. I think most of them.
Ojalá no dé el tiempo porque hay dos lecciones sobre el cielo y sobre el infierno donde la mayoría de esas preguntas serían contestadas. but I'm afraid that I won't get to them Pero tengo temor de que esas serán algunas de las lecciones que habrá que saltar during this module. en este módulo. But JJ has my book, and he can show you what I say in my book. Pero Juan José tiene una copia de mi libro y podría mostrarle lo que yo escribí en el libro. En un momento cuando se citaba Mateo capítulo 11, que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, me pareció oír, no sé si estoy equivocado, que él utilizó la frase o la traducción de que el fin de la ley es Cristo, que está en Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Fue así? Que es un pasaje que utilizan los dispensacionalistas para decir que la ley fue hasta el Señor Jesucristo. Thank you. I was paraphrasing that text, Yo estaba parafraseando el pasaje and my only point was that the law and the prophets were until John, y el punto era que la ley y los profetas fueron hasta Juan and then after that, the kingdom of heaven was being preached. y que después de ahí lo que se predicaba era el reino de los cielos. And verse 12 says exactly, Y el verso 12 dice exactamente the kingdom of heaven suffers violence, que el reino de los cielos sufre violencia and violent men take it by force. y los hombres violentos lo toman con la fuerza. But I'm glad to make clear Pero me place aclarar that I don't agree with the dispensationalist. que no estoy de acuerdo con el punto de vista dispensacionalista. God's moral law continues, La ley moral de Dios continúa and the end of the dispensation of the law y el fin de la dispensación de la ley doesn't mean the end of the law itself. no significa que a la ley llegó a su final. Because in the new covenant Porque en el nuevo pacto and in the kingdom, y en el reino, God's moral law is written on our hearts, la ley moral de Dios queda escrita en nuestros corazones. and the Ten Commandments continue to bind Y Christians. por lo tanto los 10 mandamientos continúan siendo una obligación para los cristianos. And so thank you for letting me clarify that. Así que gracias por permitirme aclarar eso. The Bible does speak of a period of the law and then a period of the kingdom, Sí, hay que reconocer que la Biblia habla de un periodo de la ley y de un periodo del reino. but this does not mean that the time of the kingdom brings a brand new law. Pero eso no quiere decir que el periodo del reino trae consigo una ley nueva. La pregunta es con la idea que usted nos ilumine en un concepto religioso tradicional en referencia a los niños y el reino. E inclusive le dan fechas que los niños desde cierta edad en adelante, si mueren se van para el cielo, y desde cierta edad hacia abajo, si mueren se quedan. Es decir, desde cierta edad hacia abajo, desde 1 a 3 o 2 años, si mueren se van para el cielo, y desde 4 o 5 años adelante, si mueren se van para el infierno. I think you're talking about the age of accountability, as we call it in English. Creo que tú te refieres a lo que nosotros en inglés le llamamos la edad de responsabilidad o de contabilidad. And I'm not quite sure what I said to bring up this subject, No estoy seguro qué fue lo que dije que te puso a pensar en eso, but I don't mind your asking. pero no me inquieta la pregunta. Let me simply say Permíteme decirte that I don't believe in an age of accountability. que yo no creo en la teoría de una edad de contabilidad. The Bible teaches that each of us are born in sin, La Biblia nos enseña que todos los hombres nacen en pecado, that we go forth from the womb speaking lies, que salimos del vientre hablando mentiras, that by nature we are the children of wrath, que por naturaleza somos hijos de ira, and this simply matures and gets worse as we grow older. y que al crecer y madurar eso se empeora. I don't think this necessarily means that children dying at a very young age go to hell. No estoy diciendo con eso que por obligación los niños que mueren a temprana edad
van al infierno, But what it does mean is that children need to be saved just like everybody else. sino lo que estoy diciendo que si los niños pequeños han de ir al cielo, necesitan también la misma salvación que todos los otros que van al cielo. And so I think the Bible teaches two things very clearly. Y lo que la Biblia enseña claramente son dos cosas. That all men, including children and infants, need to be saved from their sin, Que todos los hombres, incluyendo a los niños y a los bebés, necesitan salvación de sus pecados. and that the only way to be saved from your sin is through Jesus Christ. Y también que la única manera de obtener salvación de los pecados es a través de Jesucristo. But as to what happens to babies and children dying very young, Ahora, ¿cuál es el fin de los niños pequeños que se mueren a temprana edad? as to whether God saves all or some of them, Si Dios salva a algunos, si Dios los salva a todos. I'm not aware that the Bible says anything about that at all. Yo no sé si la Biblia, yo no conozco ningún pasaje bíblico que hable sobre el asunto. And I think that what we must say to people is simply this, Yo creo que lo que podemos decirle a la gente es lo siguiente, that the judge of all the earth will do right. que el juez de toda la tierra hará el bien. Yo tengo dos curiosidades del tema que estábamos tratando al principio. La primera es, según la tesis de los premilenialistas históricos, que la señal de ellos para el inicio del milenio es la venida de Cristo. Se dijo anterior que esos cálculos daban 1007 años. Y según los postmilenialistas, ¿cuál señal tendrán ellos del inicio del milenio? Porque la venida del Cristo es ya al final de todo. To the question, what is the sign of the beginning of the millennium for the postmillennialist? I don't think they have any very clear sign. At least, I don't think that they agree about what it might be, except that it would be the beginning of a great revival that would sweep the world. Yo creo que los postmilenialistas no tienen así una señal clara y definida de lo que sería para ellos el inicio del milenio. Algunos también tienen diferencia, uno dice una cosa y otro otra cosa, pero si podríamos generalizar algo sería un reavivamiento, un avivamiento espiritual en todo el mundo. And I think they would say that this great revival would begin among the Jews. Y creo que ellos también dirían que ese avivamiento empezaría entre los judíos. And of course, we could only hope that it would be the case. Ojalá fuese así. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, una sola pregunta aquí. Hablaba usted hace un momento acerca del estado intermedio. You spoke answering one of the questions about the intermediate state. ¿Estaremos nosotros los creyentes en la presencia del Señor, deleitándonos en Él, en espera de participar también de ese juicio final? So when it state of ourselves, ¿Existe algún juicio en el momento en el cual morimos y vamos a la presencia de Dios, por el cual somos aceptados y algunos inmediatamente son condenados? ¿Hay algún juicio especial en ese momento? in other words, is there some sort of That's a good question, and it lets me clarify something I said before. Es una buena pregunta y me da la oportunidad de aclarar algo que dije. Yes, in the intermediate state, the righteous are with Christ and they delight in his presence. Sí, los creyentes en el estado intermedio estarán en la presencia de Cristo deleitándose en Él. And they are also free from all sin. Y también libres de todo pecado. In this sense, that state is perfect. Así que en ese sentido el estado es perfecto. But on the other hand, the Bible teaches Pero también la Biblia enseña that we are not completely redeemed que no estamos completamente redimidos until our bodies are redeemed. hasta que nuestros cuerpos estén redimidos. And the Bible, I think, in 2 Corinthians 5:1 and following, Y creo que en 2 Corintios 5, del 1 en adelante, speaks of a disembodied state as being naked. no, habla o se refiere a un estado sin cuerpo y le dice que es un estado desnudo. But the key passage on the incompleteness of the intermediate state Pero el pasaje clave sobre lo incompleto del estado intermedio is Revelation 6:9 through 11, es Apocalipsis 6 del 9 al 11, where the souls in heaven of the righteous donde las almas de los justos en el cielo
cry, "How long, O Lord?" Claman, Señor, ¿hasta cuándo? So there's something incomplete about our happiness too. O sea que va a haber algo incompleto sobre nuestra felicidad también. Now, let me just make something else clear. Permítame también aclarar algo más. I believe the righteous and the wicked are in two different places in the intermediate state. Entiendo que los justos y los injustos estarán en dos lugares diferentes en el estado intermedio. There is a real place called heaven where Christ is in his body, Hay un lugar real llamado cielo donde Cristo está habitando corporalmente y físicamente. and the righteous are there with him. Y los justos habitan allí con Él. There's a real place called hell, Hay un verdadero lugar llamado infierno, a place of misery, un lugar de miseria, and that is where the souls of the wicked are. donde están las almas de los malvados. In 2 Peter 2:4-9, En 2 de Pedro 2 del 4 al 9, 1 Peter 3:19, Primera de Pedro 3:19, this place of the wicked is called a prison. a ese lugar de los malvados se le llama una prisión. You can also, of course, think of the words of Jesus to the rich man in hell, Luke 16. También podemos recordarnos la palabra del Señor Jesucristo al rico en Lucas 16. And Acts 1:25 speaks of Judas who went to his own place. Y Hechos 1:25 dice que Judas fue a su propio lugar, His own place of punishment when he died. su propio lugar de castigo cuando murió. Did I Yeah. answer your question? Respondí la pregunta. The righteous go immediately to heaven when they die, Los and justos the, van inmediatamente al cielo cuando mueren and the wicked go immediately to hell. y los malvados inmediatamente al infierno. I guess we could call that a preliminary judgment Lo que podríamos llamarle tal vez un And a- juicio preliminar, and a preliminary division. una división o segregación preliminar. En uno de los salmos dice que luz y alegría es sembrada en el corazón del justo. En cambio, en el corazón del creyente lo que hay es tinieblas. En el corazón del incrédulo lo que hay es tinieblas. Porque en el nuevo nacimiento somos trasladados de las tinieblas a la luz. Mi pregunta es, ¿pudiera entonces decirse que en el momento de la muerte, como luz es sembrada en el corazón del justo, ellos vayan al seno de Abraham? Pero en el caso del impío, cuando él muere, sus únicos consuelos eran las criaturas que estaban a su alrededor, pero un alma descarnada en tiniebla va a seguir, va a tormento. I think that's exactly correct. The Bible teaches that the path of the righteous is as a shining light that shines more and more until the perfect day. Creo que es correcto y también la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. And I think that it teaches the opposite is true. Y también creo que enseña que lo contrario también es verdad, The path of the wicked is like darkness que el camino del mal del impío es como las tinieblas that grows darker all the way que aumentan en oscuridad until it issues in the darkness of death hasta que acaben las tinieblas de la muerte, and the darkness of hell las tinieblas del infierno and finally the darkness of the lake of fire. y finalmente la tiniebla del lago de fuego.